Buenas tardes, amigas y amigos presentes este día en un nuevo conversatorio Palabra de Mujer, organizado por Revista Teleo, por autoras chilenas, y en esta oportunidad nos recibe en su casa nuestra querida librería Queleo Forestal. Así, gracias Mandy, gracias Mario por recibirnos acá. Este conversatorio tiene como finalidad conocer más de la obra de autoras contemporáneas chilenas, pero no solamente sobre la visión de quienes trabajamos en medios de comunicación podemos tener, sino desde el interior, lo que las mismas autoras pueden percibir en la obra de sus otras autoras, amigas conocidas o incluso algunas desconocidas para ellas hasta el momento. En esta tercera oportunidad nos acompañan tres destacadísimas autoras a quienes quiero mucho yo en lo particular: Ana María del Río, Caro Cepeda y María Eugenia Lorenzini. Agradeciendo nuevamente a quienes difunden la cultura, a quienes se informan a través de Revista Teleo, a quienes leen autoras chilenas y a quienes quieren saber más sobre ellas, les voy a contar más sobre quienes nos están acompañando. Ana María del Río forma parte de la generación de los 90. Es pedagoga de castellano, licenciada en lenguaje y Master of Arts. Autora de varias novelas y colecciones de cuentos para adultos y niños, ha sido traducida al inglés, al alemán, al italiano. Ganadora en 2 oportunidades del Premio Municipal de Literatura de Santiago, su más reciente novela es Los Años Urgentes, publicada por Ediciones Liz en 2024. Un aplauso para Ana María. Caro Cepeda, escritora de narrativa, guión y dramaturgia, actriz y administradora pública, ha obtenido varios reconocimientos en microficción, como Feminismo en 100 palabras, que lo obtuvo hace poquitos días. Sí. Ha participado en diversas antologías en Chile y Argentina, y su más reciente libro es Umbrales, publicado por Ediciones Cherezade también en 2024. Y también nos acompaña María Eugenia Lorenzini Pizarro. Ella es narradora, editora y profesora de castellano. Es autora de 4 novelas, varias de las cuales son consideradas lecturas complementarias en colegios. Sus cuentos han aparecido en diversas antologías y su más reciente publicación es El silencio de Irene, publicado por Forja Ediciones también en 2024. Más allá de lo formal, como les comentaba en un principio, la idea es que conozcamos más sobre la obra de estas autoras, y lo primero que vamos a hacer es que cada una de ellas nos va a comentar muy brevemente y de manera muy personal de qué se tratan los últimos libros, que fueron los que yo les mencioné, y nos van a contar qué es lo que ellas consideran más valioso, más importante, más allá de lo que las críticas, que han sido súper buenas para los 3 libros, puedan decir, sino que en breves palabras, qué representa este libro para cada una de ellas. Ana María, partes tú. Este libro, wow. Una cosa breve. Un mini libro bolsillo. Estaba pensando, o sea, tengo una Ouija escrita, y sí, tal vez la use, pero estaba pensando, ¿qué es este libro? En realidad, este libro es una historia de amor escrita en una bisagra del tiempo en que el tiempo se transformó del tiempo del entusiasmo al tiempo del odio, que son los últimos años de Allende y el primer año de la dictadura y la entrada en el periodo represivo de Chile. Entonces es curioso porque es una historia de amor escrita en un tiempo de entusiasmo-odio. Y eso es lo que yo te diría que sitúa, por lo menos temporalmente, en la historia, esta novela editada tan bonitamente por Ediciones Liz y llorada tanto, corregida tantas veces, con borradores botados a la basura 1, 2, 3, 4 veces. Esta es la quinta versión.
¿Y en la definitiva ya? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque miren, ayer empecé a leerla y desgraciadamente estaba con un lápiz rojo en la mano y empecé y es inevitable. Claro. ¿Por qué? Porque un crítico que me trató muy bien en la revista Santiago dijo que a esta novela le sobraban un centenar de páginas. Entonces yo dije, y de repente el lápiz rojo dijo, oye, no, pero esto no se necesita tanto, y empecé. Claro. Así que no sé cuándo voy a terminar, tú comprende que voy a la página 2. Estamos mal. Bueno, a lo mejor le sobraban 10. A lo mejor le sobraban unas buenas decenas de páginas, pero me gusta que le sobren, fíjate. Me gusta que le sobren porque casi me di el gusto de escribir esta novela, que entre otras cosas, si en las oficinas pudieran soportarlo, yo mandaría esto como mi currículum vitae, porque no hay duda alguna de qué es lo que me pasó a mí. Entonces es muy verdadero y divertido mandar un CD de 832 páginas, pero bueno. Un desafío interesante. ¿Quieres compartirnos algo de lo que escribiste? Mira, o sea, tú dices leer un poquito. Claro, de lo que te hayas preparado, un pedacito. Sí, no, o sea, es la historia, pero es una historia, era exactamente eso lo que quería destacar, más que nada. Es una historia de amor escrita en un tiempo de entusiasmo-odio. Es la historia de una protagonista adolescente que recorre la vida montada en 2 caballos, lo cual es bastante difícil, sobre todo galopar en 2 caballos. Es decir, ella viene de un núcleo, se ve metida en otro núcleo. En ese tiempo glorioso en que Chile entero estuvo a punto de meterse en otro sistema de gobierno que hubiera sido muy diferente. Entonces, en ese tiempo, galopar la vida en 2 caballos era difícil. Y, por supuesto, es una experiencia trascendental que vive la protagonista, que vivimos todos los que tenemos 70 y tantos años, que es justamente el país más lejano del mundo, se ve metido en esta experiencia mundial de la primera ciudadanía del mundo que ha elegido en votación libre un sistema socialista. Y por supuesto, todo tipo de reacciones que todos conocemos muy bien, no voy a entrar a detallarlas. Entonces, es un tiempo que a mí me obsesionó, novelísticamente hablando, porque era un tiempo lleno de posibles, lleno de cosas por hacer. Y de hecho, nosotros vivimos un tiempo lleno de proyectos, algunos pésimos, otros que no duraban ni siquiera 24 horas, otros que seguían, pero eran puras ideas lanzadas al tapete. Y vivir en un tiempo así es como vivir adentro de un vaso con sal de fruta. O sea, todo efervescente, todo a 1000 por hora, todo tal vez hecho a medias, cosas que no se terminaban, proyectos que no llegaron a tiempo, y de repente, por supuesto, el masazo. Ahora, la universidad en esta novela es muy importante. Los personajes viven y mueren en la universidad. ¿Y por qué? Porque la universidad en ese tiempo era un horno donde se cocía todo este nuevo sistema. Era ahí donde se cocía. No en la moneda, no en los palacios, no en los ministerios, no en la Cámara de Diputados. Era en las universidades donde se instauraban y se iniciaban las revoluciones, donde se tomaban las universidades, donde se recibía a el estratos que decidían rebelarse contra el régimen imperante, en fin. Entonces, es un lugar muy icónico, muy importante y bueno, mundialmente considerado como sitio de inicio, ¿no?
donde empiezan cosas. Esta historia de amor sucede entonces en este terreno fértil, el de los patios de la universidad. Porque no era en las salas de clase, era en los patios, era después. Era oye, no viene el profesor, hay marcha no sé dónde, tenemos que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Una historia de amor que también sucede en las exquisitas pensiones estudiantiles. Y también me interesa destacar que es una historia de amor que no sucede en las cúpulas del poder, sino exactamente en el lado opuesto, en personajes que nunca van a tener el nombre de una calle, que nunca van a tener una estatua, ni una plaza, ni un billete con su imagen, ni nada. O sea, personajes completamente NN. Y eso también me subyugó para escribir. Y eso es lo que quería decir de mi novela. Refiriéndose con ese cariño a su obra, dejó todas esas preguntas, pero ahora quiero que la Caro haga el mismo ejercicio con su libro, que es quizás... Es que me da risa porque... Justo vengo después de Ana María. No se sabe. No se sabe, se comenta. No, pero efectivamente el tamaño no importa porque es un libro muy importante para mí, muy relevante, en el sentido de que fue una especie de salvataje. Es como si me hubiesen tirado un salvavidas en algún momento. Un año terrible para mí, en que supe que mi pareja, mi marido tenía cáncer y era un cáncer terminal, entonces no había nada que hacer. Era muy poquito el tiempo, era cáncer de páncreas. Entonces una sabe que va a estar completamente abocada a ese cuidado. Y eso fue lo que hice. Dejé todo de lado en ese momento y me dediqué solamente a cuidarlo. Y en ese periodo me llega, o sea, yo veo dentro de estos ratos que uno tiene libre, casi como cuando está en el baño, ¿no? Sé que a las mamás les ha pasado también cuando empiezan recién la crianza, que una ve así como el celular cuando está ahí en el baño, y vi los desafíos de Cherezade, que hacía unos desafíos semanales que eran de microficción. Entonces proponía un tema y tenías una semana en que tú podías hacer un cuentito, una microficción de no más de 100 palabras. Y yo lo vi el tema y ya salí del baño, digamos. Y volví a lo que yo estaba abocada. Y en esas cosas una va pensando, porque una no puede evitar ser lo que es. Y una es una mente creativa. Y ahí iba sucediendo esto y empecé a hacer estas microficciones y las fui compartiendo. Tiempo después, Cherezade me invita a presentar un libro con estas microficciones. Y tenía que entonces seguir escribiendo. En ese año, a fin de año, murió mi hermana. Y esa muerte fue completamente sorpresiva. Entonces fue un año que quedó absolutamente marcado por eso, por el dolor, por la partida, y justo estaba, digamos, escribiendo en esta orientación y era lo poco que lograba hacer, porque en ese momento en que una siente que no sabe si va a poder seguir con eso, con la vida, una no sabe si va a poder seguir con todo adelante, y de repente lo único que te queda es rescatar algunas palabras que están en un pozo interior y es lo único que sale y no sale más. Entonces creo que para mí fue como si me tiraran un salvavidas. El ofrecimiento que me hizo Cherezade fue darme también un motivo algo de que agarrarme y decir, esto soy yo, aquí voy a estar,
me agarro de este salvavidas y aquí sigo. Me salen poquitas palabras, pero me alcanzan y ya, las voy a... Y va. Entonces, siento que este libro, Umbrales, y que se llama Umbrales precisamente por eso, no solo está muy marcado por el tema de la muerte, de la separación. Con el tiempo yo fui abriendo este espacio de reflexión de la muerte. Al principio solo dolor, pero luego una va viendo distintas cosas respecto de la transformación que significa la muerte. Y por lo tanto yo tengo claro que este libro es una transmutación de mi dolor. Eso lo transformo en otra cosa. Lo llevo a palabras, lo comparto. Hay algo de belleza en eso, por supuesto. Todo tiene cierta belleza. Lo rescato hacia la estética y lo dispongo. Y así lo hago colectivo también. Eso es para mí el libro. Un libro asombroso y conmovedor, realmente. Así que, Antes que me fui a volar y fui directo a la cosa, pero que quería decir que me siento muy agradecida de la instancia, a la revista, a Lilian, porque me toca compartir. Y de repente me veo en cosas así como que me toca compartir con la compañía, con la Evangelio, y yo digo, ¡ah, qué bonito! Gracias. Esa es la idea, justamente. María Eugenia, su libro, que estuvo varias semanas en la lista de los más vendidos el año pasado. Bueno, trajimos los de la zulita. A ver, bueno, primero quiero decirles que estoy muy contenta de estar aquí y también muy agradecida de Revista Te Leo, de Lili Flores, de la librería que leo y de las Ouch que están organizando todas estas instancias. Y cómo no estar contenta de estar compartiendo este conversatorio con Carlos y con Ana María. Realmente es un honor. Bueno, voy a tratar de ser breve. Les voy a decir más o menos de qué se trata la novela. La novela, curiosamente, como lo voy a decir yo, pareciera que es muy parecido a la novela de Ana María, ¿no? Porque también es la historia de amor de un hombre que de un momento a otro se despierta en un hospital y se da cuenta de que está totalmente incomunicado y con su cuerpo como una mortaja, ¿ya? No recuerda qué le pasó, no sabe qué le pasó, no tiene muy poca memoria, solamente le llegan jirones de su pasado, algunos chispazos de lo que fue su vida anterior. Sin embargo, sí recuerda a Irene. A Irene, a su amor de juventud. A Irene con la cual vivió una época, la época también de los 60, de esos años, por un lado maravillosos y por otro lado tan oscuros. La novela va intercalando capítulos del presente de Alejandro convertido en un guiñapo, porque eso es un guiñapo humano, con los momentos vividos con Irene en su época de juventud, en su época de universidad, cuando se conocieron juntos en el Instituto Pedagógico, ¿ya? Y yo diría además que, aunque es una historia de amor, ¿ya? Al igual como lo dijiste tú, Ana María, pero es la forma que tengo de graficarlo, es también una historia que nos transporta a los años 70. Esos años en que estábamos llenos de sueños, y digo estábamos porque es una época que la viví, estábamos llenos de sueños, de deseos de igualdad, de justicia. Queríamos cambiar el mundo, ¿ya? Años en que recuerdo que, por ejemplo, pobladores, obreros, podían levantar la voz y hacerse escuchar, y se sentían dignos, con esa dignidad que se había pisoteado tanto en épocas anteriores. Años
esos años en que la dictadura no solo asesinó y hizo desaparecer gente, porque son años además en que se produjo a causa del golpe la separación de tantas familias y el quiebre de tantas relaciones amorosas y la pérdida de tanto amor, de amores que deberían haber perdurado en el tiempo y sin embargo se quebraron por la situación que estaban viviendo, por muerte, por separación, etc. Quienes sufrieron el exilio lo perdieron todo, pero lo terrible fue que quienes retornaron a un país que no tenía nada que ver o que no era ni se parecía para nada a lo que ellos habían idealizado en su exilio. Y entonces el retorno a veces se convirtió en algo tan o más doloroso que el exilio mismo. Fue un doble exilio. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque, bueno, uno escribe de las cosas que le importan y de alguna manera el tema del exilio y del retorno está dentro de la novela, ¿ya? Alejandro, el protagonista, era un hombre que lo único que anhelaba era hacer el bien, incluso pensó ser sacerdote. De alguna manera también tocó el tema de la iglesia, del papel de la iglesia, de esa iglesia con claros y oscuros que estamos conociendo ahora. Pero era un hombre que aspiraba a una vida de servicio, una vida tranquila, un hombre que era más bien temeroso, era, yo les diría, el antihéroe. Y bueno, hay hombres aquí, pero era como muchos hombres chilenos. Como muchos hombres de nuestro país, con perdón de los presentes. Ya. Dígalo. Eso, pero no. En cambio Irene era una mujer, una joven valerosa que luchaba por lo que creía y que movía a Alejandro, y una mujer que yo creo que es importante recordar que las jóvenes de ese tiempo le abrieron un importante camino a las jóvenes y a las mujeres de ahora. ¿Ya? Que todo lo que se ha conseguido ahora no es que haya caído del cielo o que de un día para otro las mujeres se iluminaron, sino que simplemente fue producto de esa situación. Entonces, en definitiva, yo les diría que, bueno, el libro está estructurado, porque en el fondo salió lo del silencio de Irene, porque el libro está estructurado en torno al silencio, pero al silencio del protagonista que se encuentra incomunicado, ¿ya? Al silencio de Irene, que en el momento presente no aparece, no sabemos qué ocurrió con ella, y tiene además otros silencios que se van a develar después, y finalmente a ese silencio colectivo, ese silencio que trató de mantener las cosas escondidas, ocultas, meterlas, ¿verdad? A través del silencio, hacerlos olvidar o ignorar los errores y horrores de una época. ¿Ya? Bueno, y por último, para no alargarme, me estoy alargando mucho, parece. El tema de los migrantes es otro tema que igual me mueve mucho, ¿ya? Quizás porque mi abuelo fue un inmigrante italiano que hizo de este país su patria, y la verdad es que me da mucha pena y de repente, no sé la palabra exacta, o sea, no, creo que es injusto ver la mirada que tiene mucha gente sobre los migrantes actuales. Es decir, mucha gente solamente ve en los inmigrantes, entre toda esta gente que ha llegado a Chile, ve delincuencia, ve violencia, ve narcotráfico, cuando eso es
algo que sucede por un grupo pequeño y que probablemente tendríamos la misma violencia, el mismo narcotráfico y la misma delincuencia, y no reconocen la importancia y todo lo que nos entrega un migrante. El enorme aporte en diversidad, el enorme aporte en cultura, el enorme aporte en gastronomía, en manos de obra, en tantos aspectos. Entonces, esa desvalorización y ese mirar por un solo lado y que se empieza a instalar en los medios, también me molesta, y yo creo que eso, y lo mencionaba anteriormente, de alguna manera fueron los motores que me movieron a escribir esa novela, ¿no? Bueno, y como esto se trata de conversar, ahora viene una parte muy entretenida del conversatorio, justamente, y es cuando las autoras dan su mirada sobre la obra de las otras autoras. Entonces, la Ana María nos va a contar qué es lo que ve en la obra de la Caro, de la María Eugenia, y así sucesivamente, para que nos vayamos alimentando, porque una cosa es lo que ellas nos contaron, lo que ellas ven en su propia obra, pero muchas veces pasa que quienes nos leen encuentran otras cosas que una ni siquiera se había dado cuenta que tenía. Entonces, Ana María, tú partes contándonos lo que viste en las obras de las compañeras. Bueno, no venía de verdad. No, es que, bueno, por algo uno es escritor, pues yo no soy animadora del Festival de la Canción de Viña del Mar. Pero me había gustado. Todavía no Empiezo con El silencio de Irene. Una novela que, bueno, primero una novela que debe ser leída. Una novela que debe ser dolida, porque a uno le tiene que doler cuando la lee. Y eso es muy bueno, hace regio. Una novela que debe ser sufrida, una novela, un mundo que ojalá no olvidemos, que fue justamente como María Eugenia dijo, los años del silencio, los años de la represión, los años del miedo, los años del exilio. Todo eso está en esta novela, en forma multitudinaria, yo diría. Me gustó mucho estas dos plataformas de donde tú narras. Esta zona de hospital, sondas, lavados, a un enfermo que está absolutamente inmovilizado, a punto de morir, con todas las funciones físicas reducidas. Me acordé de una película, La escafandra y la mariposa, de 2007, o sea, hace harto rato, de Julian Schnabel, en que el personaje está cautivo en su propia parálisis y cómo se las arregla para comunicarse con el mundo exterior. Muy interesante esa película. Creo que es francesa, no sé. Junto con estas dos plataformas de narración, toda la galería de personajes también se bifurca. Por un lado están los personajes de la salud, que visitan al enfermo, que le toman sus signos vitales, etc. Y por otro lado están los personajes de la vida anterior de Alejandro. Entonces, eso me admiró mucho, este manejo muy bueno de tejer dos alfombras al mismo tiempo. Es decir, hilación perfecta en la parte de la narración de la parte hospitalaria y la narración apasionante de la parte de los recuerdos que parten de este cuerpo paralizado. La dictadura vista con un ojo inmovilizado vuelve a ser extraordinariamente horrible. Y eso es muy impresionante. Y en medio de todo este largo raconto del ojo inmovilizado, Irene. Y Irene es lo que da el movimiento a la novela, absolutamente. Y enseguida
Me llama la atención el título, por supuesto. Pero es una de las preguntas que le tenía a la María Eugenia yo. Porque en esta novela, El silencio de Irene, Irene no se queda callada en absoluto. Es la única que habla. Es la única que se atreve a decir cosas. Es la única valiente que verbaliza lo que está pasando y lo que le está pasando en su cuerpo, en su corazón, en todas partes. Es la única que no tiene miedo de irse con el que ama. No es una mujer estatua como uno pudiera predecir al comprar el libro, por ejemplo, sino que es una mujer maravillosamente actuante, valiente y clara. Es el amado el que tiene miedo, y miedo a todo. Y también es interesantísimo ver este personaje que sí fue revolucionario, pero que sí no se atrevía a mucho más, ¿entiendes? Me encanta también esta rebeldía y esta como resistencia y este como ser guerrillero de iglesia, guerrillero de parroquia, junto con el vicaría, curas, hacer cosas por los desaparecidos, porque la iglesia en un tiempo tuvo un papel valiente, ¿no? Y tampoco tenemos que olvidarnos de eso en estos tiempos oscurísimos, como tú misma dijiste. Y a pesar de tener miedo, Alejandro sí aspira a ser libre. Entonces, por eso va al exilio y bueno, trata de resistir al dictador. No hay mayores batallas, y eso también me gustó mucho, porque se respiraba la veracidad. No hay heroísmo, no hay enfrentamientos napoleónicos entre un ejército y otro, mucho más. La figura de Cristo y sacerdotes está bien configurado como elementos de libertad, de libertarios. Una resistencia de parroquia que me gustó mucho, que de verdad. Y es una novela también del dolor, porque la decisión de exilio se toma en dolor. O sea, separarse de los que se aman es imposible no pasar por ese momento de dolor extremo y que no se sabe si va a haber vuelta o no, y que no se sabe lo que le va a pasar al que se queda aquí, ni tampoco lo que le va a pasar al que parte. Y Irene entonces habla, en ese bello momento Irene habla y dice: te amo, yo debería asilarme contigo. Y a pesar de eso, la novela sí se llama El silencio de Irene y no es un error. Algo sucede en que ese silencio se aplica y se realiza justo cuando más se necesita. Y entonces esa es también el hilo bien narrado de María Eugenia, que me gustó muchísimo. Podemos estar en desacuerdísimo. No, pero igual. El desacuerdo. No, también. Lo que se aplaude es que haya una mirada. Y umbrales, ¿qué digo de umbrales? Cuando la Caro me escribió un WhatsApp diciendo: oye, no sé si tú tenías mi libro. Se te había olvidado que tú me lo habías. Sí, no estaba segura si... Claro. Sí. Entonces yo le contesto con un WhatsApp que dice: no solo tengo tu libro, sino que leí tu libro, lloré tu libro, me comí tu libro y no lo pienso en devolver nunca. Sí. Y este Umbrales es un libro en formato mínimo, 11×12, Dios mío. Parece un libro de horóscopo, o de esos que se regalan en los mesones de la librería, así como: llévese este si quiere, con su compra. Y es un libro gigante. Adentro están los gigantes. Adentro están todas las maneras de morir y todas las maneras de resucitar que uno puede pensar. Exactamente todas. En este libro se muere y se resucita a la figura de la pareja, a la figura de la hija, una y otra vez. Un libro que por momentos es letánico,
pero sobre todo es hipnótico. Es un libro absolutamente hipnótico en que uno empieza a pasar las paginitas de una en una y a mal leerlas de repente, a mal leerlas y tenés que volver para atrás, porque no es un libro fácil, es un libro duro, durísimo. Es de repente un canto fúnebre que tiene una potencia, que tiene la potencia de volver la vida a la figura escrita. Narraciones brevísimas, una página, líneas, y narraciones eternas, sin página. De verdad, los hitos de nuestra historia son contados desde esquinas sorprendentes. Por ejemplo, hay uno que se llama 1973. Por favor, léelo cuando nos toque leer en el programa. 1973. Es una esquina que a uno no se le ocurriría tocar ese título, digamos. Toda la figura hablante que siente a la hija, a la hermana, el lazo fortísimo de hija-madre. La dureza extrema sabe convivir con una extrema suavidad. La dureza de autofagia, por ejemplo. Cito algunos títulos que me golpearon mucho más que todo lo que me golpeó todo en realidad. O la de carta pública, o la de testigo. Bueno, en realidad habría subrayado todo. Esta fiesta de opuestos que es Umbrales merece realmente todo mi aplauso. Tal vez el único texto con humor negro que desentrañé fue el que se llama Fin, y está al final del libro. El único texto en que vi a la Caro sonriendo mientras lo escribía, digamos. Pero son narraciones que uno no puede dejar de leer ni de pasar. Así que el libro es obligatorio desde este minuto. Lo decreto. Muchas gracias. Sí, yo tengo aquí unas cositas porque, claro, yo creo que hay un tema en los libros aquí de las chiquillas. Claro. Claro, es una época que yo no viví. O sea, para mí es diferente. Yo nací en el 81 y obviamente que hay cosas que uno ha estudiado, le ha contado, le han contado los papás, ha escuchado un montón de cosas, una cosa así, buquilla, ha visto reportajes, documentales, todo, ¿cierto? Sin embargo, estos son viajes desde una óptica y eso es lo que yo quiero resaltar, como desde mi mirada, sin haber vivido esa época. Y voy a partir, tenía aquí primero El silencio de Irene. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es la perspectiva del libro, lo mismo que señalaba recién Ana María, el tema de que sea de esta persona sin movimiento. Y entonces lo único que le queda es pensar. Lo único que puede hacer es pensar y recordar sin poder hacer nada respecto de esos recuerdos. Y eso a mí me pareció una situación que marca de manera limítrofe o sea, está siempre en un límite, eso quiero decir. Está siempre en un límite porque los recuerdos, obviamente, en una persona que está en ese estado, y eso está muy bien tratado, porque obviamente esa persona recuerda hitos, que son los que lo llaman a la vida. Y eso es el amor. ¿Qué otra cosa nos puede llamar más a la vida que el amor? Y eso está muy, muy presente en cosas así como, yo creo que hay la situación cercana a la muerte es cuando quizás viene un impulso vital
que conecta mucho con los sentimientos, y lo pienso también en relación a lo que yo vi, no sé, de mi compañero que estuvo con cáncer, y esa necesidad de vivir, esa idea de querer vivir. Y me parece que él se refugia mucho, Alejandro se refugia mucho en esa posibilidad de amor para poder vivir de alguna manera, porque todo lo demás está imposibilitado. Y también anoté lo del silencio de Irene, porque también dije, es curioso cómo se trata el silencio, porque ella tiene mucha voz. Ella es, digamos, como la voz cantante de la novela, y creo que los silencios o sea, el título tiene sentido, no es que no tenga sentido, eso tiene mucho sentido, solo que los silencios están puestos en algunos lugares escogidos y determinados, y eso hace que una se enganche con la novela y esté ahí, yendo y viniendo, tratando de descubrir constantemente este silencio. ¿Qué esconde este silencio? Porque una lo intuye y lo va viendo, no solamente él, sino que todo lo que va generándose en sus recuerdos y cómo se va hilando la historia, uno está intuyendo todo el rato que ese silencio esconde algo. Y pensaba también en esto de las separaciones, que también es una perspectiva que yo lo veo desde otro lugar, porque antes no estaban las redes sociales, no había forma de comunicarse. Creo que la distancia, no había celulares. Eso, entonces como que pienso en ese silencio que es obligado también, ese silencio impuesto por la distancia, claro, ese silencio que lo impone la distancia, pero además y la distancia que trae además una situación de economía precaria, porque las personas que se fueron no tenían que llegar a buscárselas un poco. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al protagonista también? Que tiene que un poco ver qué hace, la pasa muy mal además, y no tiene ninguna posibilidad de comunicarse, o muy pocas posibilidades de comunicarse. Entonces creo que el silencio es algo que está muy presente, pero desde un lugar que incluso pensándolo yo de ahora, wow, cuánto ha cambiado todo, porque sí, no había ninguna carta, había una carta que se mandaba y que se demoraba no sé cuánto en llegar. Entonces, claro, ¿cuánto? 15 días. 15 días. No, 15 días. A veces un poquito menos. Pero claro, y con las dificultades que tenía también. Y el sobre. Eso, y con las dificultades de que no llegara, por ejemplo. ¿Qué pasaba? Y que te la devolvieran, cosas así. Entonces creo que lo hablo como desde una generación que no lo vivió, y también, sobre todo para la gente menor, que es interesante ver la novela desde esa perspectiva, desde la construcción de relaciones en otro lugar, en un tiempo límite además, porque nos paramos todo el tiempo en los límites, en el límite de la vida en un caso, en el límite epocal en otro, en los límites de las conversaciones, hasta dónde se llega lo que se dice y lo que no se dice también. ¿Cuánto se puede decir? ¿Cuánto no se puede decir? Hay muchos momentos en que está simbolizado ese espacio del lugar, como adentro afuera, cuando ellos conversan por entre la reja, por ejemplo. Sí, con todo lo que eso significa para dos personas que están en esa situación. Bueno, eso era las cosas que quería comentar del libro del silencio de Irene. Y respecto de los años urgentes, también yo me voy a temas como específicos, porque la novela fue explicada, sabemos de lo que se trata, pero puede sonar redundante esto, pero el libro tiene mucha urgencia. Es que tiene mucha urgencia en la narración, en los sueños, en el amor, en la esperanza,
en aportar, en creer, en la fe de que se puede hacer algo. Hay una urgencia tan grande en querer construir. Es un libro que para mí me pasó con los dos libros, y no sé si también estoy muy marcada por lo mismo que estoy viviendo, pero en los dos libros me pasó que es como la vida es hoy, ahora, y pase lo que pase, y siempre vale la pena seguir peleando. O sea, siempre da lo mismo, se nos cayeron las catedrales, pero se sigue mientras hay vida. Y creo que es que es tan intenso eso de la urgencia en la narración, que yo quiero leer un pedacito. También iba a leer de eso, me pasó, pero eso lo puedo hacer en Súmelo, Carito, súmelo. Bienvenido al club. Ya. Hueles, sientes, porque además está en segunda persona, que también es algo que yo creo que le aporta incluso la urgencia así, con más presencia. Hueles, sientes el olor de ser parte de todos, no eres nadie, te deshaces, se evapora tu identidad, eres muchedumbre, eres estadística, percentil, número, cientos, miles de codos, caderas, hombros, manos, hombros, te mueves con todos. Comienza el balanceo de la masa. Poder popular. Te mueves en un baile de miles, sientes fuerte ese momento, está comenzando algo nuevo, algo más grande que tú, y que todos los que están contigo, la esquina del balcón se agita más allá de la atmósfera, te mueves, bailas, el pueblo unido, cientos de caderas moviéndose en gloria, saltas, te saltan, te viven, eres ellos, eres todos, los codos ajenos, narices, bocas, gritos, hombros, el que nos salta es momio, el que nos salta es Chile. Piensas, el primer país del mundo en elegir democráticamente el socialismo, recién inaugurado esta noche, 1970, tú y tu hermano están en alguna parte ahí mismo, casi juntos, anónimos, temblando los dos, en medio de la multitud ovacionante de la Plaza Bulnes, miles de gargantas sosteniendo allende allá a lo lejos, apareciendo en la ventana, diminuto como un muñequito de torta de novia, una marea de gente saltando, tú muriendo de agorafobia, inubicable en el mar humano, más aleudante, resucitas con todos. Y voy a aprovechar, porque a mí, como sí son libros hermanos, no son iguales. Son distintas miradas, son distintos puntos de vista, pero son libros hermanos, creo. Y es bonito que así sea. No vio salir estoy hablando del silencio de Dios. No vio salir a Patricia. Ya estaba oscuro y el Cristo de su abuelo era una mancha en la pared. Era preferible cerrar los ojos y pensar en su infancia, en el nono, de quien finalmente había heredado la altura, la nariz larga y el pelo totalmente canoso a sus 50 años, y los recuerdos le afloraban a borbotones. ¿Qué más podía hacer sino escucharse a sí mismo y hurgar en su memoria, armar ese gran rompecabezas antes de intentar dormirse? Sin embargo, casi de inmediato, entró la Clarita con su delantal cada vez más blanco y una enorme sonrisa. Como todos los días, a la misma hora, traía en las manos el riñón de lata con la jeringa y el último remedio de la tarde. La vio fijarse en el paquete de pañales que Patricia había dejado sobre la silla y abrir la bolsa que después guardó en el estante. Este opuesto, yo lo escogí por eso, porque está en ese lugar, insisto, libre, también en su interior con una profundidad increíble, pero enfrentado a esta realidad que no puede sortear de ninguna. Eso. No.
A mí la verdad que, como les decía antes, ambos libros me conmovieron, ¿ya? Umbrales de Caro, es un libro doloroso que nos acerca a la muerte. Como te decía en el WhatsApp, nos acerca a la muerte, a nuestros muertos y a esa herida colectiva. Los años urgentes, los leí realmente, fueron dos libros que gocé, ¿ya? La prosa de Ana María, una prosa maravillosa que admiro, que ya conocía con Los 7 días de la señora K, con Óxido de Carmen, con el cadáver, me quedé con tu cadáver también. Así que realmente para mí fue muy, es que no sé cómo calificarlo, porque no es solo una palabra, no es grato, sino que leerlo fue un viaje al pasado, pero también un momento muy importante de reflexión, ¿ya? Se dieron en mi caso dos lecturas, ¿eh? Por un lado recibí un libro de 800 y tantas páginas. Entonces, esto la verdad que estaba tratando de estar de vacaciones con mi familia, con 6 nietos, hijos, nueras y todos metidos en la casa, y entonces esperando yo que se fueran luego para poder meterme en los libros. Y me pasó una cosa, primero leí el libro de Ana María, y a pesar de que es un libro de 800 páginas, me lo devoré. O sea, yo creo que en menos de 5 días yo terminé el libro. O sea, me metí, y lo único que quería era seguir leyendo, y se da, bueno, creo que el nombre está casi al final del libro, tú te refieres a eso, pero los años urgentes, teníamos tanta urgencia de cambiar el mundo, así yo creo que eso está muy bien puesto. En cambio, después siempre dejé a Caro, yo no la había leído, y la dejé para el final. Caro, cuando me mandó un WhatsApp, me dijo: no te preocupes, es microficción y se lee en un par de horas. Y yo dije, ya, bueno, lo dejé para el final, lo voy a leer. Y sin embargo, mi lectura fue muy lenta. Fui leyendo cada microficción y deteniéndome en cada una de ellas. Necesitaba pensar, necesitaba respirar también, quizás. O sea, así que son dos aproximaciones distintas, pero de dos libros que realmente recomiendo absolutamente, ¿ya? A mí me pasa, bueno, yo mi fuerte no es hablar, y preferí escribir un comentario. Voy a tratar de ir entre leyendo y hablando, pero no quería que se me escaparan cosas y preferí escribir algo, ¿ya? Voy a partir por umbrales. Caro no se limita a contar historias, sino que explora el duelo, la memoria como resistencia, la violencia de género y la marginalidad. Todas esas cosas las encontramos en el libro. Está estructurado en 4 partes que abordan dimensiones de la existencia humana. Y dentro de cada una teje relatos breves que capturan momentos de profunda vulnerabilidad y revelación. Uno de los temas recurrentes, como ya sabemos, es el duelo, que se manifiesta de manera visceral en textos como Testigos, que trata el dolor de una madre ante un hijo muerto. Yo voy a parar aquí y voy a leer tan breve, y me golpeó tanto. Testigo: vi cómo se abría el pozo bajo sus pies, la oí gritar de frustración como si vomitara arena. Intenté sostener sus partes quebradas mientras caía al piso. Quise abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, que ya pasaría, que estuviera tranquila. En cambio, permanecí paralizado y mudo. Hasta el amor resulta inútil. ¿Qué puede sostener a una madre frente al hallazgo del cuerpo inerte de su hija? Bueno,
también tenemos otro que no los voy a leer, pero que van a tener que leerlo ustedes, como teoría física del amor. La muerte, lejos de ser un suceso estático, es aquí un ente activo, una vieja conocida que aparece con una presencia inquietante y casi ritual. La memoria juega un papel clave y se transforma en una herramienta de resistencia frente al olvido de la experiencia. Otro tema es la violencia física, tanto física, diría yo, como psicológica. Testamento y carta pública son textos impactantes que denuncian el abuso sistémico, la desigualdad y la desesperanza. La voz narrativa adopta ahí una postura crítica que oscila entre la denuncia y la resignación, lo que refuerza la sensación de urgencia y desencanto. Finalmente, Umbrales, a través de personajes marginados y situaciones límite, nos invita a reflexionar sobre el destino y la memoria, creando personajes dotados de gran profundidad psicológica. No son meros actores en una historia. A modo de ejemplo, quiero referirme a uno de los personajes que realmente es memorable, la protagonista de La gallina clueca, una mujer cuya historia de exclusión y violencia la convierte en un ser casi animalizado. Su redención final, cuando reconoce a su hijo perdido, es un momento de gran impacto emocional que nos recuerda la fuerza de los lazos filiales y la necesidad de justicia. Otro de los personajes impactantes, que son muchos, pero tuve que buscar, lo encontramos en Sobreprotección, donde un padre convencido de que está salvando a su hija decide asesinarla. Este relato es un ejemplo magistral del modo en que la autora juega con las perspectivas, obligándonos a enfrentar la monstruosidad desde adentro. Y eso, por Dios, que impacta. En conclusión, Microficción de Caro, escrito en forma cruda, con palabras que están utilizadas con una precisión, pero impactante, casi quirúrgica, construyen universos que resuenan mucho después de haber cerrado las páginas del libro. Es una lectura que nos deja indiferente, nos confronta con lo más oscuro y también con lo más humano de nuestra existencia. Es una puerta a las sombras y luces que habitan en cada uno de nosotros. Así que te felicito, Caro. Gracias. Los años urgentes, bueno, les decía cómo comencé el libro y como ya había leído otras obras de Ana María, tenía muchas expectativas y todas ellas se cumplieron. No solo me encontré con su admirable prosa, sino que me transportó al año 1973. Y lo increíble de eso es que ese mismo año, yo voy a ser un poco autorreferente, pero no me queda, yo, al igual que la protagonista, estudiaba pedagogía en castellano. La protagonista estudiaba pedagogía en castellano ese mismo año, pero yo en vez de hacerlo en la Católica, donde había más niñitas rubias y todo eso, y ahí se notaba más esta diferencia, este clasismo, etc., yo estudiaba en el pedagógico. Pero realmente, al igual que la protagonista, yo recordé esta necesidad que teníamos de estos cambios urgentes, ¿ya?, para nuestra sociedad y todos esos sueños colectivos, ¿verdad? Porque no soñábamos con ser ricos. De hecho, la riqueza era mal vista. Era, si alguien tenía un auto muy grande, era algo que se miraba mal. Se miraba mal. O sea, ostentar era de mal gusto. Era de mal gusto, ¿verdad? Y Ana María, a través de este narrador eterno en segunda persona, nos va entregando en profundidad la vida de Eloísa, sus sueños y contradicciones. Su historia familiar en un núcleo conservador y poderoso donde el dinero mueve todos los hilos. Y su historia de amor con Max, un joven universitario idealista y de pocos recursos que conoce al entrar a estudiar pedagogía en castellano en la Universidad Católica. Pero sobre todo,
ya como lo hemos dicho antes, estos años urgentes rescatan la memoria de los hechos oscuros, pero también maravillosos de una época de nuestro país. Todo ocurre, bueno, voy a redundar un poco, pero como todo ocurre en este año 73, ¿ya? Donde había esta búsqueda desesperada por solucionar la situación del país. Pero todo esto no estaba exento de la crítica incluso de los mismos partidarios de Allende. Los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes muchas veces, y así nos lo hace ver Ana María, y por eso que yo creo que a estos años urgentes no les sobra nada, porque todos los detalles, ¿verdad?, nos van dando muestras y nos van haciendo respirar una época. Y estos jóvenes, muchos encontraban que Allende era blando, que había que acelerar los cambios, y por otro lado estaban todos estos jóvenes que creían que se podían solucionar los problemas y se podía avanzar a través de las armas, ¿ya? Y vemos también la violencia y el abuso sistémico en todas sus formas. La violencia de género, eso me llamó mucho la atención, se manifiesta en forma transversal. O sea, aquí la violencia de género, pero estamos hablando de una época de tanto machismo aún, ¿verdad? Y aquí yo quisiera destacar en forma bastante importante la forma, yo diría que también es magistral, como Ana María trabaja el erotismo. Es tan difícil, yo la verdad que no me atrevo a escribir, por ejemplo, algo que tenga demasiado erotismo, porque es muy difícil hacerlo bien, ¿no? Y acá realmente no solo lo hace bien, sino que Es realmente erótico. Pasan cosas, suceden cosas. Y además el modo como la protagonista nos muestra la forma como siente su cuerpo, porque en el fondo también su cuerpo, y eso es muy de joven, muy de mujer joven, siente su cuerpo como una forma, y su sexualidad como una forma de poder, y sobre todo en esa época era la forma de poder, ¿ya? Para finalizar quisiera decir que los conflictos provocados por el conservadurismo y el poder de la clase dominante se reflejan muy bien en personajes del cual nos dolemos y sorprendemos. Está la madre de Eloísa, ¿ya?, en la que parece prevalecer la importancia del apellido Larraín y solo quiere mantener las apariencias. Pero también encontramos a personajes como el padre, un padre que se resiste y al cual no logran doblegar, pero que se transforma en un ente pasivo, que no es capaz de movilizar. Se nos hace por momentos entrañables, pero por momentos también estos deseos así de remesarlo, ¿ya? Y tal hermano mellizo, encantador y hasta embaucador, pero detrás de esa apariencia también había un hombre idealista. Y cómo no mencionar a un personaje entrañable, la Ramona, la empleada de la casa, que aunque sigue sirviendo, después de tantos años, ella alza la voz y es capaz de decir lo que piensa. Bueno, Los años urgentes es un libro de una época que creo en lo personal que no se ha escrito bastante. Me parece que los jóvenes aún no conocen lo sufrido y lo vivido por toda una generación. Por eso este libro creo que se hace imperdible para los que no vivieron durante esa época, y para los que no lo vivieron es un modo de volver y de meternos y de rescatar la memoria. Así que muchas gracias, Ana María, por tu libro y también ¿Puedo comentar una cosita? No, Por favor,
pasa es que quiero tomarme de algo que dijo respecto del libro de Ana María, que el cuerpo de ella. Es que para mí fue un tema, o sea, en la lectura es súper relevante cómo el cuerpo de una mujer enfrenta una época, que es distinto como, obviamente que siempre es diferente de acuerdo a cada mujer y de acuerdo a cada época, pero como siempre el cuerpo de una mujer tiene que enfrentarse al mundo. Y eso creo que está súper presente, y no solamente, o sea, hay muchos aspectos en los que en el fondo ella está poniendo su cuerpo al frente, de alguna manera, para, como cuando empieza a tener forma o sea, empieza a darse cuenta que tiene forma de mujer, por cómo el resto, como los hombres la van objetivizando, y al mismo tiempo usarlo como una herramienta, a ponerlo a disposición, pero al mismo tiempo es el cuerpo el que está al frente en un enfrentamiento. Pero ese mismo cuerpo vive una pasión, ese mismo cuerpo se enamora, ese mismo cuerpo se transforma también, ese mismo cuerpo, no voy a contar nada. No voy a spoilear, iba para allá, pero no. Guarda ahí, hasta ahí. Le sirve para oponerse también a su núcleo familiar, Sí, porque sí, a través del cuerpo y de su presencia, ella se revela contra esta familia. Esta familia, ella quería no solo rebelarse, sino que incluso cambiarse de nombre. Si ella hubiera podido, se habría cambiado de nombre, habría, no sé, ella quería rebelarse contra sus orígenes de todas las formas. Chicas, ¿les parece si vamos cerrando con un elemento esencial para mí? Y es una pregunta. Una pregunta a cada una de las autoras. Todas las preguntas que ustedes mismas dejaron guardadas para preguntarle qué le quiere preguntar a Ana María, a la Mel, qué le va a preguntar a la Caro. Yo tengo una para las dos. Perfecto. Ya. ¿La que quiera partir? ¿Qué se lanza? Yo creo que yo parto porque como es una para las dos. No, lo que pasa es que me parece que los personajes, me hubiese gustado ahondar un poco más en eso, pero sé que no hay tiempo. Pero que los personajes queríamos son... tener algo que leer después. Sí, además. No, pero los personajes tienen unas particularidades que también son hermanas. Las mujeres son las que van adelante. Son muy fuertes, Y en general, los hombres, hay en el caso, está este chico que también es bastante aguerrido, pero en general viven un poco sin tomar decisiones, sino que aceptando como lo que les viene. Un poco está como en esa sintonía. Unos más, unos menos, unos caen ahí, se quedan. Hay ahí una visión. Entonces quería preguntarles si tenían en las mujeres algunas referencias importantes que les ayudaron a construir esos personajes. En mi caso, puedo citar a todas las mujeres de mi curso en la universidad. Eran, es decir, no todas, estaban las rubias, Las rubias éramos valientes. y estaban las otras. Y yo era una especie como de, sentía por lo menos, una especie como de, no sé, medio andrógina, parada entre una serie de cuerpos que decidían cosas. Y sí, la mujer es un ente que toma decisiones de todo tipo, no tanto en la novela, sino que yo creo que también en mi vida. Yo creo que es una vida mía marcada por mujeres, la que yo tengo. Una vida bien larga.
Porque además no es que sea, o sea, no es que es lo mismo que decir tú, no es como, no es que sean, no es que ganen batallas, no estamos hablando así como de, no, son mujeres que toman desde lo cotidiano una vida, cómo se enfrentan a... Claro, es como el asentarse en la vida, en lo que ella cree, en lo que ellas creen que deben ser. Por eso los personajes que dominan en mi novela son, como tú dices, la Ram, la protagonista Y la mamá también. y la madre. Y la madre, que de víctima pasa a ser compañera. Y la María Eugenia. A ver, es difícil, pero voy a tratar bueno, no tengo personajes particulares, ¿ya? No tengo personajes particulares, pero sí hay hechos personales que pudieran haber influido, aunque hago la salvedad que mi madre y mi abuela, por ejemplo, no eran tan parecidas a las protagonistas de la novela. Pero en mi caso, mi mamá se separó cuando yo tenía como 12 años, en una época en que el divorcio no existía, se anulaba la gente con esta mentira, esta mentira legal, pero en que había que ser muy valiente para atreverse a separarse y vivir sola. Entonces, quizás inconscientemente mi madre fue una figura de una mujer sola, de una mujer que tuvo que enfrentarse en una época donde hasta era mal visto, donde se suponía que las mujeres se validaban con la institución de la familia, ¿ya? Por otro lado, antes que mi madre estaba mi abuela, una mujer campesina, pero que era una verdadera matriarca, que era capaz de mandar a los hombres que trabajaban con ella, que también una mujer sola, viuda a los 30 años, y que sacó adelante a sus hijos, a su familia. Entonces, yo creo que esos referentes están en el inconsciente y probablemente me afloran, pero además de eso, yo me desempeñé muchos años en educación, ya tanto en educación de enseñanza media y también superior, y realmente conviví con tantas profesoras. La educación, sobre todo hasta hace unos años, era muy privativa de las mujeres, ¿ya? Y vi a tantas mujeres que cumplieron un rol tan importante en la formación de los jóvenes de esa época. Entonces yo creo que todas esas cosas estoy tratando de así, en este momento, ver de dónde... Y por otro lado, claro, está la imagen de los hombres, que en general los hombres se mueven, no toman tantas decisiones, sino que simplemente se dejan llevar, se arrastran, dejan que la vida como que les pase por el lado, ¿ya? Van moviéndose en la medida que los acontecimientos les van ocurriendo. Es una visión que tengo quizás del hombre de nuestro país, sobre todo de mi época, pero no sé si ha variado tanto. Así que eso es lo que les puedo más o menos responder. Chicas, no sé, tenemos que cerrar ya. Una pregunta más que tenga cada una, si es que las tiene, para... Mira, en mi caso, las dos preguntas que yo tenía para ti me han sido contestadas a lo largo de la presentación que cada uno han hecho. Sobre todo el de María Eugenia. A la Caro yo le preguntaría un detalle que a mí me obsesionó por la eficacia de su uso. O sea, tú al acercarte al amor, al afecto, que es el amor, eliges la dureza. ¿Por qué?
Creo que Es una muy buena pregunta. pero Eso es que me obsesionó, porque si hay algo que resulte, es el amor visto desde la dureza extrema. Y entonces, por eso es la pregunta. sí, Porque no es una técnica, es algo más. sí. Yo creo que es la forma en que podía enfrentar, creo que incluso me pasa en otras situaciones, entonces es lo que estoy pensando que puede ser, porque no es algo que planifique tampoco, sino que creo que yo soy extremadamente sensible, pero de una sensibilidad tan extrema que la única forma que tengo como de protegerme de esa hipersensibilidad es como armarme y ponerme como una especie de coraza, una armadura y tratar de ir como atravesar todas las capas para llegar al hueso. Y yo creo que quizás eso es la dureza, sí. Además son poquitas palabras, entonces también es lo que alcanzo a rescatar de lo que hay en esa profundidad. Y como son poquitas palabras, entonces se tratan de usar de manera eficaz. Nos advierten que hay problemas afuera que tenemos que retirar. Ah, Hay pago, hay problemas. Bueno, A propósito, claro. pero no hablando está bien. Y quizás hacer la personificación. Será. Ya, bueno. ¿Podríamos irnos juntas? Sí. ¿Quién no quiere la cocina? La pregunta pendiente. ¿Y si la resolvemos por redes sociales? También. Así que también puede tirar su pregunta y las chiquillas la responden. Y así seguimos enlazados. Oh, qué gusto. Sí, muchas gracias.